¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. En instantes nada más, el diputado Eduardo Valdés, para hacer el análisis de lo que ha sido la última elección, la elección general, ocurrida hace apenas algunas horas en la República Argentina, y también el ex vicepresidente Amado Boudou, para darnos una aproximación a, yo creo, lo que va a terminar siendo, sin ninguna duda, uno de los pasos claves del gobierno en un contexto realmente complicado, ¿no? Enviar lo que va a ser un plan económico plurianual al Congreso de la Nación, y dentro de eso los puntos que hay que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero arrancar el programa diciéndole que hay una frase, hay un pensamiento que solía mencionar el genial Winston Churchill, primer ministro inglés, una figura clave en lo que fue la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que quizás nos puede servir de guía esta noche, ¿no? Porque él solía decir en la previa a afrontar lo que podía ser una conferencia de prensa: espero tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas, ¿no? Era alguien que iba a enviar un mensaje, era alguien que era muy difícil sacarlo de ese lugar, alguien que tenía la certidumbre en términos de cuál era el mensaje que tenía que pasar y de qué forma comunicarlo. Y lo hacía realmente muy bien, lo hacía realmente muy bien. Espero tengan preparadas sus preguntas, le decía a los periodistas, para las respuestas que yo ya tengo y que les voy a dar de todas maneras. Y lo que yo quiero preguntarle esta noche es si acaso el gobierno no está cometiendo un error que guarda una familiaridad con este pensamiento que estoy compartiendo con usted. Si el propio gobierno de alguna manera no está haciendo una lectura, no digo equivocada, pero quizás no centrado en aquello que le ha dado resultado, y la evidencia es ni más ni menos que lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país, en la República Argentina. Mire, hay algunas cuestiones que me parece que son importantes, uno puede listarlas. Yo tomaba unos apuntes de lo que ha pasado. Es cierto que el gobierno nacional, el Frente de Todos, ha perdido, por ejemplo, el quórum en el Senado. Es cierto también que si uno toma los números a nivel nacional, la distancia es muy grande con la oposición política. La oposición ha hecho una excelente elección y guarda gran distancia de la que ha hecho el gobierno nacional, de lo que ha hecho el Frente de Todos a lo largo de los distintos distritos, a lo largo de todo el país. Que quizás también en algún punto el propio gobierno no pudo llevar a las urnas a un número mayor de personas, no pudo invitarlos a sufragar. Y se entiende, porque la sociedad está cruzada totalmente por un malestar muy grande. No tiene que ver con la política, tiene que ver con la pandemia, guarda una relación también con otras cuestiones que se vienen arrastrando y que no son excluyentes de la Argentina. Pero lo cierto es que la votación que tuvo lugar en el día de ayer es una de las de menor asistencia, si uno toma en cuenta desde la vuelta de la democracia a esta parte, solamente precedida, si uno analiza el ranking, con lo que fue la última PASO, ¿no? En la última PASO, 66% la asistencia total a las urnas. En esta elección general, 71%, son dos registros bajísimos. Y quizás ahí también hay, me parece, un emergente, algo que probablemente uno podría analizar. Claro, hoy, si uno miraba los principales medios de comunicación, uno veía una pregunta que redundaba, ¿no? que era muy poderosa, que era definitivamente, ¿qué es lo que está festejando el gobierno nacional? Bueno, había muchas cosas para festejar. Había muchas cosas para festejar y probablemente usted lo tiene en claro. De todas maneras, fíjese este destacado del diario Clarín, porque nos sirve de guía, porque nos da una referencia, titulando por lo que el gobierno ha perdido en la última elección, que quedó sin quórum. También el diario La Nación nos sirve para tomar una referencia en términos políticos también. El gobierno sufrió otra dura derrota, pero la presenta como un triunfo. La Nación más claro que Clarín en esto, preguntándose un poquito por qué el gobierno lo presentaba como un triunfo. Mire, la realidad es que el gobierno hizo una remontada importante. Y yo tengo una hipótesis a propósito de por qué se festejaba anoche. Se festejaba porque, creo yo, que el gobierno dio de lleno, encontró la estrategia adecuada para conectar con su electorado. Algo que quizás le había sido dificultoso en los últimos meses, algo que lo había llevado a tener una elección realmente muy mala en las PASO, pudo revertirse en parte. El tiempo obviamente era muy acotado, pero creo que el gobierno festejó anoche que pudo conectar con su electorado y que descubrió verdaderamente
¿cuál era la necesidad que en gran medida la sociedad toda tenía? ¿O qué esperaba, en todo caso, del propio gobierno? Lo que esperaba era ni más ni menos que la expectativa. Lo que esperaba era ni más ni menos que le hablasen en su propio idioma. La gente, las personas, las familias en la Argentina vienen arrastrando, sin ninguna duda, mire, varias cuestiones, pero sobre todo la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del salario, dificultades en el mercado de trabajo, lo que es la erosión permanente de la inflación, que no es ni más ni menos que te bajen el sueldo todos los meses. Bueno, todo eso no es nuevo en la Argentina. Pero claro está, la expectativa era que viniese un gobierno que pusiese remedio a todo eso. Y la verdad que no vino pasando en los últimos 2 años. El gobierno encontró la llave. Y esto es lo que se festejó anoche. El gobierno encontró, me parece a mí, una forma de contactar, una forma de conectar con su electorado, porque le prometió que va a estar mejor próximamente. Y si hace falta alguna señal, se la dio también. Por ejemplo, el control de precios que llevó adelante exitosamente, hay que marcarlo, el secretario Roberto Feletti. De pronto alguien, en el medio de lo que eran los funcionarios que no funcionaban, de pronto alguien se dio cuenta de que se necesitaba rigurosidad, de que se necesitaba interpelar a aquellos sectores que se venían manejando de una forma totalmente, yo diría, libertina. Colocando precios, haciendo una transferencia de riqueza de aquellos sectores que menos tienen a aquellos que más tienen. Bueno, todo esto es lo que vino pasando. De pronto el electorado se dio cuenta que el propio gobierno, bueno, que se iba a poner en la piel de aquellos que más habían sufrido, y me parece que eso de alguna forma tuvo un final, o por lo menos en todo caso una especie de punto suspensivo alentador en el día de ayer. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno de aquí en adelante? ¿Va a terminar festejando el propio presidente de la Nación en la movilización del día miércoles lo que ha pasado en las últimas horas en la Argentina? ¿O va a ser una lectura diferenciada? ¿O va a ser una lectura distinta de lo que fue incluso el anuncio de anoche? Mire, voy a compartir con usted lo que para mí fue lo más importante del mensaje del presidente anoche, y le voy a contar en un segundo por qué esto es así. A ver, lo vemos. Quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social. Dio el mensaje del presidente, pero lo cierto es que el propio presidente, yo decía más temprano, prácticamente llegó a esa instancia con lo que eran sus respuestas para las preguntas que teníamos todos. El propio presidente, de alguna forma, presentó una especie de salida anticipada de lo que podían ser, me parece a mí, las preguntas que tiene el electorado, las preguntas que seguramente se planteaban desde el día de hoy en adelante. Y el gobierno dio una respuesta que tuvo un carácter anticipado. La pregunta es si esa es la respuesta correcta. La pregunta es si esa es la respuesta que va a guiarnos de aquí en adelante y que va a ofrecer salidas a la delicadísima situación que enfrenta todo el electorado del Frente de Todos, pero también toda la sociedad, ¿no? Hay muchísimos problemas en nuestro país, la inflación, la pobreza, la indigencia, la desigualdad. Hay cuestiones que obviamente no van a tener una salida temprana, pero lo cierto es que el gobierno tiene que seguir dando señales, y esto es importantísimo. Ha dado con una estrategia, ha dado con una salida, las señales son las correctas, pero hay que seguir trabajándolas, y en ese sentido me parece relevante. ¿Qué podemos aportar de las últimas horas? Bueno, en el día de hoy el gobierno llamó a lo que se denomina el Consejo Económico y Social, que es una instancia de negociación que conduce el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, y que ha sido citado y convocado para el día jueves. Hay distintos referentes que forman parte de ese consejo, y ese es el consejo que prepara muchos proyectos de ley que después se terminan aprobando en el Congreso. Ese es un ámbito en el cual se va a discutir lo que podría ser una especie de camino, de derrotero de los principales puntos que tiene que discutir la Argentina de aquí en adelante. Ahora, ¿por qué le digo que el mensaje del presidente fue clave? Bueno, porque ahondó en un punto que quizás si uno lo trata mal, que si uno lo lleva adelante de una forma que no es en todo caso eficiente, bueno, puede terminar arruinando a todo el resto.
Usted sabe que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, propuso 10 puntos para tratar en este Consejo Económico y Social, que incluso los empresarios mismos van a sumarse y que incluso podría sumarse la oposición política. Dentro de esos 10 puntos hay uno que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que anunció el presidente en el día de ayer? Va a enviar un plan económico al Congreso y ese plan económico va a tener puntos que ya están consensuados con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, ¿para qué el gobierno envía eso al Congreso? Y la respuesta, por lo menos la que yo puedo darle esta noche, en función de distintas fuentes con las que he estado hablando, es para que se dé una discusión pública lo más transparente posible sobre cuál es la salida que hay que tomar con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que el gobierno va a plantear en el mes de diciembre en el Congreso. No hay un acuerdo cerrado, no hay puntos que han sido cerrados con el fondo todavía. Lo que va a haber es una discusión que todos vamos a presenciar y donde cada uno de los sectores va a terminar dando su opinión y en función de eso se va a tomar una determinación. Entonces, de nuevo, la pregunta que quiero hacerle esta noche es si el camino que está tomando el gobierno es el correcto y en todo caso, si los cuidados que hay que tomar con toda la sociedad, bueno, son los que de alguna manera se están previendo. Por último, para terminar y porque no es menos importante, la respuesta de una oposición política que la verdad que pareciera hasta ahora bastante distante de lo que son los problemas de la Argentina, a pesar de que tiene una responsabilidad importante, sobre todo en la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Eso uno podría, en todo caso, anticiparse diciendo que es probable que la propia oposición se siente con el gobierno nacional, pero lo cierto también es que en algún punto todo dependerá de la negociación con el fondo y que en ese contexto todo el resto de las discusiones que se terminen dando, bueno, si no se lleva a cabo una buena negociación con el fondo, bueno, podrían realmente salir muy mal. Esto nos pone un marco, nos da un contexto, veremos qué pasa en los próximos días, esperemos que el propio gobierno sepa leer los resultados de las elecciones en el día de ayer. Hay mucho para festejar, por cierto, hay mucha expectativa creada nuevamente, hay un relanzamiento del gobierno. Vamos a ver si las señales son las correctas y en todo caso si los temas que nos preocupan a todos, los temas que hacen a la vida de todos los días, pertenecen a esa órbita que se va a empezar a discutir del temario, no solamente lo que pasa con el fondo, no solamente las cuestiones macroeconómicas, sino también las cuestiones microeconómicas.